perfecto. Ese nombre lo hemos escogido, lo hemos seleccionado como un homenaje a quien en vida se llamó don José Rodríguez. Don José Rodríguez, durante tiempo en que estuvo transmitiendo su programa en televisión, utilizó ese título, que según me informó mi compañero, ¿verdad?, del programa, el colega periodista, locutor, Tony Franconi, a quien estamos esperando que se conecte con el programa, entendiendo de que es posible que haya tenido alguna dificultad en hacer la conexión, pero esperamos que más tardecito pueda hacerlo. Entonces me decía Tony, ¿verdad?, que el nombre lo escogieron entre ellos dos. Al inicio de salir, ¿verdad?, por primera vez con un programa en una emisora comunitaria. Entonces, como muy lamentablemente el señor don José ya no está con nosotros, decidimos, en homenaje a su persona, en memoria de él, utilizar el mismo título, entendiendo que de esa manera pues nosotros mantendremos siempre sobre el tapete. Creo que los amables ¿verdad?, oyentes que nos están escuchando, los amables televidentes que nos están escuchando, pues sabrán a qué me estoy refiriendo. Estuvimos ligados muy estrechamente a don José, establecimos, ¿verdad?, una amistad muy cercana, siempre sobre una base de respeto y consideración mutua. Fue un gran dolor para nosotros el momento que le vimos partir. Pero bueno, son cosas del destino que nadie desde nosotros puede controlar, que no sea la divina providencia, nuestro Señor Todopoderoso. Como Él lo decidió, pues no nos queda más remedio que aceptarlo con toda conformidad. Y le reitero que en honor a su persona, que es una manera de recordarlo, de tenerlo siempre presente, pues hemos adoptado el título que Tony Franconi y él, cuando iniciaron su intervención, ¿verdad?, en los medios televisivos, vía internet y en frecuencia regular FM, pues empezaron con ese título. Nosotros pues habíamos pensado, ¿verdad?, en otros, pero finalmente acordamos, ¿no?, utilizar el mismo como una manera, ¿verdad?, de recordarlo, de tenerlo siempre presente entre nosotros. De manera fue que esa explicación del por qué utilizamos ese título de todo un poco, que con toda seguridad es de muchos recordatorios de muchísimos de ustedes. Bueno, entrándonos en materia, por buen alto conocido, en el día de hoy, el pueblo dominicano está conmemorando un año más de esa gesta histórica, de ese movimiento revolucionario que fue llevado a efecto un día como hoy, 24 de abril de 1965, con el objeto de restablecer el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, que había sido destituido en tiempos recientes, y un grupo de militares, ¿verdad?, y civiles, amantes, ¿verdad?, de las democracias, entendieron, ¿verdad?, que había llegado el momento de restablecer ese gobierno que, dicho sea de paso, en los 7 meses que duró al frente de los destinos del país, sembró un ejemplo altamente positivo desde el punto de vista democrático. De ahí que ese grupo de militares altamente nacionalistas y un gran sector de lo que es, ¿verdad?, la sociedad civil dominicana, entendieron que habían llegado el momento de poner en práctica, ¿verdad?, ese movimiento revolucionario. Y al efecto, a la cabeza del doctor José Francisco Peña Gómez, hoy en día no está entre nosotros, por razones que todos ustedes conocen. Saben que en el 1998, si la memoria no me falla, creo que un 10 de mayo de 1998, a partir de ese momento el doctor José Francisco Peña Gómez no está entre nosotros, debido a un problema de salud, ¿verdad?, que confrontó, que finalmente dio al traste con su vida. Un gran golpe, un golpe mortal para el pueblo dominicano. Pero como fue una decisión de
divina providencia de nuestro Señor Dios, pues no nos queda más remedio que aceptarlo con fortuna. Obviamente, ¿verdad? Que la ida a destiempo, diría yo, porque apenas el doctor Peña Gómez casaba en el momento que se retira de su existencia en este globo terráqueo. Creo que alcanzaba la edad de 62 años y la memoria no me falla. De manera que podemos considerar, ¿verdad?, que se fue a una edad bastante joven, con un espacio enorme, ¿verdad?, en cuanto a las contribuciones que podría hacer en beneficio de nuestro pueblo dominicano. Pero, lamentablemente, nuestro Señor Dios así lo decidió y nosotros, ¿verdad?, como fiel discípulos del mismo, pues le acatamos en términos absolutos. Obviamente lamentando enormemente la ausencia del doctor Peña Gómez, porque conocíamos cuáles eran sus ideas y principios, y estamos en plena seguridad que si el Señor Todopoderoso lo hubiese permitido estar con nosotros al día de hoy, muchas de las anomalías, muchas de las irregularidades que estamos viviendo en estos momentos probablemente no existiesen y las condiciones de nuestro pueblo dominicano hoy en día fueran otras. Pues como le decía, realmente pues la ida del doctor José Francisco Peña Gómez, ese gran revolucionario dominicano, ese gran líder que sembró semillas tan fértiles en el seno del pueblo dominicano, ya no lo tenemos con nosotros. Y como le decía ya, hablando sobre el movimiento cívico-militar que conmemoramos, ¿verdad?, en el día de hoy, que es la revolución del 24 de abril de 1965, en la cual el doctor Peña Gómez estuvo a la cabeza, conjuntamente con los coroneles Tomás Fernández Domínguez y Francisco Alberto Camaño de Ño. Este último, como todos conocen, en un momento dado, un momento determinado, en que se desarrollaba, ¿verdad?, ese movimiento cívico-militar, fue cogido como presidente constitucional del lado constitucional, en el que estuvo, ¿verdad?, durante un tiempo que finalmente hubo un acuerdo, ¿verdad? Hubo un acuerdo entre las dos partes, ¿verdad?, del conflicto, que dieron como consecuencia el surgimiento de un gobierno provisional, me parece encabezado por Héctor García Godoy en ese momento, posterior al desplazamiento del triunvirato, que fue el gobierno, ¿verdad? El gobierno que tomó la rienda de los destinos del país a raíz del convenio, ¿verdad?, que se estableció entre las dos partes del conflicto, mediante la intervención, ¿verdad?, de las autoridades norteamericanas que mediaron a través del embajador localizado, ¿verdad?, en el país por parte de esta gran nación norteamericana. Si bien recuerdo, el apellido era Bennett, el nombre no me viene a la mente, pero si la mente no me falla, creo que era apellidado Bennett. Entonces, a raíz de ese convenio, surgió un gobierno, surgió el triunvirato, ¿verdad?, integrado por tres personalidades dominicanas, a la cabeza de la cual estuvo el doctor, el licenciado Rafael Emilio de los Santos, exactamente, sí es el nombre correcto. De manera que yo creo que hay razones más que suficientes para que hoy en día de hoy el pueblo dominicano conmemore de manera absolutamente entregada a ese esfuerzo que hicieron esos grandes dominicanos, en la cual ese gran líder democrático, como lo fue el doctor José Francisco Peña Gómez, jugó un rol de primer orden. De manera que creo que es el momento oportuno para que, si es posible, pues, después de elevar, ¿verdad?, una oración a nombre, ¿verdad?, del doctor José Francisco Peña Gómez y de los demás y las demás personalidades que les acompañaron, ¿verdad?, en ese movimiento cívico-militar, pues si es de lugar, pues, ¿por qué no arrodillarnos, ¿no?, ante el rostro de él y darle la gracia, ¿verdad?, por ese gran esfuerzo y esas grandes lecciones
que, que estableció, que creó para nuestro querido pueblo dominicano. Lástima que esa gran personalidad, donde el sentido de la democracia ocupaba, ¿verdad?, todo el espacio que cualquiera de ustedes pudiese imaginar. Yo recuerdo al doctor José Francisco Peña Gómez haciendo énfasis en en esa, ¿no?, en esa metodología, ¿verdad?, esa idea que surgió de él cuando propuso crear un movimiento denominado Primero la Gente. Siempre enfatizó el doctor Peña Gómez en darle al ser humano el verdadero valor que le corresponde al individuo, ¿verdad?, como persona humana que es. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos mirando, señores? Que el individuo como ser humano, prácticamente todas las acciones en las cuales se vuelve, se les relega a un segundo o tercero plano. Sin embargo, el doctor Peña Gómez siempre colocó en primer término, en primer lugar, al individuo, al ser humano, en función del valor que se supone que posee cada uno de nosotros. De manera que toda la gloria, todo el reconocimiento a ese gran liderazgo político, ese gran líder que tuvo la República Dominicana el privilegio, la oportunidad de tener en su seno. Que Dios lo tenga localizado en su justo lugar, porque mérito más que suficiente se llevó de este planeta Tierra. Y los hechos están ahí, los hechos históricos están ahí, que avalan todos los señalamientos que nosotros en este gran día estamos haciendo en relación a ese gran personaje político que dejó tan buena lección al pueblo dominicano. De manera que reitero, loor y gloria para el doctor José Francisco Peña Gómez y todos aquellos militares y ciudadanos de la sociedad civil que prendieron ese movimiento que dio al traste con la desaparición, ¿verdad?, de esa tiranía que surgió a raíz de la disolución, a raíz de haber llegado a su término ese movimiento cívico que denominamos Revolución de Abril de 1965 y que tuvo efecto un día como hoy. Yo recuerdo al doctor Peña Gómez localizado en la emisora de la familia Brea Peña, la denominada, la llamada radio comercial. A eso de la 1 de la tarde, el doctor Peña Gómez se apersonó a los estudios de radio comercial e hizo un llamado al pueblo dominicano que se fuera a la calle. Señores, un líder, conductor de masa como José Francisco Peña Gómez, el pueblo dominicano nunca lo tendrá. Por lo menos en los próximos 100 años, a partir del momento en que se fue de entre nosotros. Porque solamente bastaba con que ese negrito como yo abriera esa boca e hiciese un llamado al pueblo dominicano para que éste lo acatara prácticamente un 100%. Recuerdo también aquella gran manifestación que el doctor Peña Gómez y otros líderes PRDistas a la sazón convocaron a ser llevada a efecto en la cabecera del puente, el puente Francisco de Rosario Sánchez, parece que es el nombre que se adoptó, el puente que conecta, ¿verdad?, los minas viejas con la parte alta, ¿verdad?, de la ciudad, el puente Francisco de Rosario Sánchez. Sí. Y miren, eso fue algo extraordinario, nunca visto. La cantidad de personas que se aglomeraron en ese momento, ese día fue un sábado en la tarde, para escuchar esa voz nacionalista y revolucionaria, como lo definía Tony Raful, a la sazón, la persona que siempre presentaba al doctor José Francisco Peña Gómez en su participación en el programa que tenía el PRD llamado Tribuna Democrática. Lo que muchos de ustedes recordarán. Y cuando ese negrito, así como yo, agarraba esos micrófonos y hacía un llamado, el acatamiento era prácticamente un 100%. ¿Y por qué sucedía eso?
Señores, credibilidad, confianza, comportamiento, que fue donde los mejores legados que el doctor José Francisco Peña Gómez pudo haberle dejado a nuestro sufrido pueblo dominicano. Te insisto, gloria y gloria para él y aquellos grandes dominicanos que lo acompañaron en esa acción revolucionaria que pretendieron en ese momento devolver la democracia a nuestro pueblo dominicano a raíz de la sacada del profesor Juan Bosch de la dirección de los destinos del país. Un gobierno que sembró semillas muy fértiles durante esos 7 meses que le correspondió dirigir los destinos del pueblo dominicano. Lamentablemente, la clase de poder, la oligarquía dominicana, en combinación con sectores externos, y donde este país que nos ha albergado a nosotros jugó un rol de primer orden en cuanto a ese suceso histórico que dio al traste con el mandato del profesor Juan Bosch, para desgracia del pueblo dominicano, porque esa constitución del año 1963, los historiadores, los conocedores de la historia del pueblo, hoy en día le rememoran, señores, que hacen uso, hacen mención de lo que fue esa constitución elaborada en el año 1963, durante esos 7 meses que el profesor Juan Bosch estuvo conduciendo los destinos de nuestro país. De manera que el reitero que el día de hoy es propicio, ¿verdad?, para nosotros rendirle el mejor o mayor agradecimiento a todos esos grandes dominicanos que ya no están con nosotros y que jugaron un rol de primer orden en cuanto a ese intento de restablecer esa verdadera y auténtica democracia que fue puesta en práctica durante esos 7 meses en que el profesor Juan Bosch dirigió los destinos de nuestro país. Lamentablemente, y es lo verdaderamente doloroso, que esos dictámenes concebidos por ese gran dominicano, el profesor Juan Bosch, fueron echados prácticamente al saco del olvido. Y si usted lo compara con lo que sucede hoy en día, o ha sucedido a lo largo del momento en que se va de nuestro entorno el profesor Juan Bosch al día de hoy, todos esos hechos históricos, todos esos eventos o acontecimientos históricos que han acontecido, dictan muchísimo de lo que era la intención de ese gran maestro, de ese gran educador social, como lo fue el profesor Juan Bosch. De manera que, ¿cuánto tenemos que lamentar, señor? Si hacemos una comparación entre lo que sucede hoy en día y lo que fue idea del profesor Juan Bosch, incluido el mismo doctor José Francisco Peña Gómez, como yo lo señalaba anteriormente. De manera que son personajes de la historia dominicana que tenemos que reverenciar. Aunque no esté con nosotros, pero donde quiera que cada uno de ustedes escuche mencionar el nombre de esos personajes históricos, esos personajes políticos, saber ponerlo en el justo lugar que le corresponde, como personas que se esforzaron, que lucharon por ver nuestros pueblos tomar o dirigirse, ¿verdad?, en otro sentido. Cosa que ha sido difícil ver o alcanzar en ese tiempo transcurrido desde el momento en que ese liderazgo político de aquella época se ausenta, se despide en cuanto a su presencia dentro de lo que es el conglomerado. De manera que yo reitero toda la gloria, todo el honor, todo el agradecimiento, todo el respeto para esos grandes personajes de la historia dominicana que hoy en día ya no están. Pero hay un Dios en el cielo. Yo sé que Dios, Él sabrá extender su mano a nuestro pueblo dominicano en momentos que consideres oportuno y conceder, darle aquello que fue la intención
de esos grandes dominicanos que ya no están entre nosotros, enfatizando, reiterando la persona de tanto del profesor Juan Bosch como del doctor José Francisco Peñalol. Un gran aplauso para ellos. Todo nuestro reconocimiento.